Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en el día de hoy vamos a estar resolviendo algunos ejercicios de logaritmo en los cuales, como dice acá, tenemos que resolver aplicando las propiedades que vimos del logaritmo. Para el que no lo vio, le recomiendo ver el video anterior donde vemos las tres propiedades más importantes, las que más se pueden usar, y también los primeros videos de logaritmo para entender el concepto, porque si no van a estar medios perdidos, ¿sí? Resolver las propiedades, o mejor dicho, para resolver un cálculo aplicando las propiedades, al margen de sabérmelas, siempre tengo que intentar aplicarlas. Fíjense que, por ejemplo, en este primer ejercicio, nosotros acá tenemos un logaritmo en base 3, ¿sí? Y dentro del argumento, que tenemos 27 por la raíz de 3, esto se podría resolver en la calculadora, la raíz de 3, y luego multiplicarlo por 27. Bueno, a ver, la idea de aplicar las propiedades es justamente no hacer eso, sino ver qué propiedad puedo aplicar antes de resolver. En este caso, dentro del argumento tenemos una multiplicación, lo que me permite separar esta cuenta, que es un solo logaritmo, lo podría separar en dos logaritmos. En primer caso, o mejor dicho, en el primer lugar, el logaritmo en base 3 de 27, y en el segundo término el logaritmo en base 3 de la raíz de 3. Así. Cuando tenemos una multiplicación, como es el caso, estos dos logaritmos se separan sumando, ¿sí? Eh, es la primera propiedad, o mejor dicho, depende del apunte, la tercera. Y lo que me permite esto es poder analizar los logaritmos por separado, es decir, analizar este logaritmo por un lado y este logaritmo por el otro. Bueno, vamos a resolver hacia abajo, ¿sí? Y luego después vamos a borrar el ejercicio, así seguimos resolviendo los demás. Bueno, en este caso, yo para resolver este logaritmo tengo que pensar este 3 elevado a cuánto me da 27, en este caso es 3, sale rápido. Y en el segundo lugar lo que puedo hacer es a la raíz de 3, también hay un video donde explicamos esto, pero recordamos que el 3 que tiene una raíz cuadrada lo puedo expresar como 3 elevado a la 1 medio, ¿sí? Recordamos que el 1 es el exponente que tiene el 3 acá, y el 2 es el índice de la raíz, que en este caso, como es cuadrada, sería un 2. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que vamos a tomar este término acá, esto es logaritmo en base 3 de la raíz de 3. En vez de expresarlo con la raíz de 3, lo que puedo hacer es el logaritmo expresarlo con la misma base, pero poner el 3 elevado a la 1 medio, ¿sí? Lo único que hicimos fue cambiar la raíz cuadrada de 3 por 3 elevado a la 1 medio, que es lo mismo que está acá, ¿sí? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, vamos a continuar en el renglón siguiente. Si repasamos las propiedades del logaritmo, lo que yo tengo en el exponente, perdón, lo que yo tengo en el argumento como exponente lo puedo pasar hacia adelante multiplicando. Entonces puedo poner que esto es 1 medio multiplicado por el logaritmo en base 3 de 3, ¿sí? De esta forma va a ser más fácil resolver, porque me va a quedar 1 medio multiplicado por este logaritmo en base 3 de 3, en base 3 de 3, perdón, es 1, y cuando multiplique 1 medio por 1, esto me va a quedar como 1 medio. Así que directamente acá en el resultado puedo poner 1 medio, ¿sí? Si hago esta operación de 3 más 1 medio, lo pueden hacer con la calculadora o pueden resolverlo de manera casera, ¿sí? Pero si lo resolvemos, esto nos da 7 medios, ¿sí? Y ese sería el resultado del primer ejercicio, 7 medios. Recuerden que lo importante en los ejercicios es aplicar las propiedades, ¿sí? Así que bueno, vamos a borrar este. Ustedes obviamente cualquier cosa pausan el video y retroceden. Y vamos a ir con el segundo. En el segundo tenemos también una multiplicación dentro del argumento, pero lo más importante que tenemos acá es que tenemos el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano de cualquier cosa, por ejemplo, no sé, de x, bueno, quiere decir que tenemos un logaritmo donde la base es e, ¿sí? Recordamos que es un número como pi y equivale a 2,71. Pero lo importante de esto, o el verdadero ejercicio,
no es reemplazar a e por lo que equivale, ¿sí? Sino trabajar con la letra e como la expresión de un número. Y vamos a ver cómo lo podemos lograr ahora a eso. Entonces, como dijimos, tenemos una multiplicación, así que esto nuevamente lo podemos separar como el logaritmo neperiano de la suma. Entonces me va a quedar logaritmo neperiano de e al cubo más el logaritmo neperiano de la raíz de e. Bueno, si resolvemos, o mejor dicho, si aplicamos alguna propiedad en este primer término, lo que podemos hacer es este 3 que tenemos acá como exponente, lo podemos pasar adelante multiplicando, ¿sí? Y de esa manera me va a quedar 3, vamos a ponerlo con negro, 3 por el logaritmo neperiano de e. En el segundo término, esta raíz de e la puedo expresar como un medio, como vimos recién, así que me va a quedar e elevado a un medio. Y si resolvemos ahora este logaritmo, ¿sí? Neperiano, como dijimos, vamos a anotarlo acá, es el logaritmo neperiano de e. Bueno, ¿qué me tengo que preguntar? La base de este logaritmo, que es e justamente, me tengo que preguntar esa base a cuánto hay que elevarla para que me dé el número e. Bueno, más allá de cuál sea el número e, cualquier número que yo tenga acá lo tengo que elevar a la 1 para que me dé el mismo número. Por ejemplo, no sé, si yo tengo 4, bueno, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 4? Lo tengo que elevar justamente a la 1. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo neperiano es 1. En el segundo término, el 1 medio, como dijimos, también como exponente lo podemos pasar adelante y me va a quedar el logaritmo neperiano de e nuevamente. Si resolvemos, acá nos queda 3 por 1 es 3 y acá nos va a quedar 1 medio multiplicado por el logaritmo neperiano de e, que como dijimos recién también es 1, ¿sí? Bueno, al multiplicarlo, el 1 medio por 1, esto nos va a quedar como 3, más 1 medio por 1, que es 1 medio, y nuevamente este ejercicio es pura casualidad. Si resolvemos, también nos va a quedar como resultado 7 medios, ¿sí? A ver, no hay ninguna propiedad nueva que haya aplicado acá, lo único que tenemos que saber trabajar con este logaritmo, ¿sí? Con el logaritmo neperiano, que es el que a mí me permite pensar al logaritmo, cuando tenemos solamente la L y la N, como el logaritmo, como dijimos al principio, como el logaritmo que tiene la base E. Al margen de este ejercicio particular, el logaritmo neperiano en base E es un logaritmo que se aplica en muchas situaciones de la vida cotidiana y por eso es muy importante. Así que, bueno, ahora vamos a borrar este ejercicio y vamos a pasar al siguiente. Obviamente, si ustedes sienten que están medios perdidos con la explicación, lo importante sería que vayan a mirar los videos de qué es el logaritmo y cuál es el concepto del logaritmo, además de las propiedades. Bueno, en el punto C tenemos algo muy parecido, ¿sí? Pero lo que tenemos que pensar acá es que tenemos una fracción, ¿sí? Recordamos que las fracciones son divisiones, ¿sí? Así que como tenemos una división, lo que vamos a poder hacer es expresar dos logaritmos, obviamente manteniendo la base, que en este caso es 2, pero restando los elementos que tengo en la división. En este caso me va a quedar el logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de la raíz de 2. El logaritmo en base 2 de 8 lo puedo pensar como 3, porque 2 elevado a la 3 me da 8, ¿sí? Y esto lo puedo expresar como el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 1 medio. Nuevamente volvemos a transformar la raíz, esta raíz, en una expresión fraccionaria como tenemos acá. Bueno, al resolver el 1 medio lo vamos a pasar adelante multiplicando y acá me va a quedar para resolver el logaritmo en base 2 de 2. Si resolvemos esa cuenta nos va a quedar menos 1 medio por logaritmo en base 2 de 2 es 1, ¿sí? Porque 2 hay que elevarlo a la 1 para que me dé 2, ¿sí? Y al resolver esta multiplicación nos va a quedar 3 menos 1 medio. Y si resolvemos esta cuenta nos queda 5 medios. En esta parte la hago rápido porque no hay mucho, hay que resolver la cuenta nada más. Bueno, este ejercicio es muy parecido al otro, así que, bueno, a ver, los ejercicios son quizás un tanto repetitivos, así que se los voy a dejar, algunos se los voy a dejar para ustedes, para que los vayan resolviendo y probando.
Vamos a intentar resolver este que tenemos acá, que es un tanto complejo. Vamos a resolver esto que es un poco más difícil, y los demás se los dejo a ustedes. Vamos a anotarlo acá arriba y vamos a ver si agrandamos esto un poquito. Tenemos el logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 3 por un noveno sobre 81, ¿sí? Bueno, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que la operación central de este argumento, porque todo esto es nuestro argumento, es la división. Así que, ¿qué es lo que vamos a poder plantear? Vamos a poder plantear lo siguiente: la propiedad de la división. El logaritmo en base 3 de todo el argumento de lo de arriba, es decir, raíz de 3 por un noveno, menos el logaritmo en base 3 del denominador, que en este caso es el 81, ¿sí? A su vez, si nosotros nos fijamos dentro del argumento del primer logaritmo, es decir, acá tenemos una multiplicación, lo que a mí me permite separar a este logaritmo como la suma de los logaritmos, ¿sí? Pero lo que tengo que tener en cuenta es que esto, todo este término, lo tengo que resolver primero antes de juntarlo con el segundo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a desarmar esto, pero lo voy a poner entre llaves para que no se me mezcle con lo otro. Entonces me va a quedar el logaritmo en base 3 de la raíz de 3 más el logaritmo en base 3 de un noveno. Esto lo pongo entre llaves y a eso recordamos que le tenemos que restar el logaritmo en base 3 de 81, ¿sí? Bueno, para resolver esto tenemos que empezar a aplicar las propiedades que ya conocemos. A ver, en el primer caso, esta raíz cuadrada de 3 la puedo pensar, como dijimos hace ratito, como 3 elevado a la 1 medio. Entonces acá me va a quedar logaritmo en base 3 de 3 elevado a la 1 medio más. Este logaritmo lo puedo resolver porque tengo que pensar 3 elevado a cuánto me da un noveno, y en los videos anteriores, bueno, en las clases anteriores, vimos que, bueno, en este caso al 3 lo puedo, vamos a borrar esto porque si no, no me va a entrar, que primero para elevar el 3 tengo que pensar, o mejor dicho, para que un número entero me dé una fracción como resultado, lo que tengo que hacer es pensar en los números negativos, ¿sí? Porque son los que me invierten la fracción. Y en este caso lo que tengo que hacer es elevar 3 a la menos 2 para que me dé un noveno. También, si esta parte no se entiende, les recomiendo que vean los videos que hicimos antes. Pero bueno, en definitiva, el logaritmo en base 3 de un noveno me da menos 2. Así que vamos a borrar esto y vamos a poner directamente el menos 2. Y acá la llave, porque todavía tenemos que resolver este logaritmo. En el último término, el logaritmo en base 3 de 81, tenemos que pensar 3 elevado a cuánto nos da 81, y en este caso es 4. Así que ahora, para resolver esto, lo que tenemos que hacer es el exponente, que es el 1 medio, lo podemos pasar adelante multiplicando, y nos va a quedar logaritmo en base 3 de 3 con el menos 2. Lo único que hicimos fue pasar el exponente adelante. Si ahora resolvemos, nos va a quedar un medio multiplicado por el logaritmo en base 3 de 3 es 1, ¿sí? Porque 3 elevado, lo vamos a anotar acá, 3 elevado a la 1 me da 3, y acá nos va a quedar el menos 2, y también nos va a quedar el último término, que es el menos 4. Fíjense que primero tengo que terminar de resolver, como dijimos, todo esto que es el divisor, para después todo esto que es el numerador de la división, es decir, esto es la parte de arriba, y después lo voy a juntar con el divisor, que es este. ¿Está bien? Muy bien, acá tenemos un medio por 1, así que nos va a quedar un medio menos 2, y a eso le tenemos que restar el 4. Bueno, si hacemos un medio menos 2, acá 2 por 2 nos va a dar 4, así que esto es menos 3 medios. Las cuentas estas las estoy haciendo mentalmente, así que si me llego a equivocar, ustedes me sabrán decir. Y a esto le tengo que restar el 4.
Si hacemos la cuenta tenemos 2 por 4, 8. Si no me equivoco, ustedes me corrigen cualquier cosa en los comentarios, si no me equivoco en las cuentas. Esto da como resultado menos 11 medios, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido. Como dije, tengo que tener en cuenta eso, es decir, de primero resolver la parte del divisor, la parte del numerador, perdón, en este caso, porque tengo una operación secundaria ahí, y luego juntarla con lo que me dio el divisor. Lo mismo acá, en este punto, en el 7. Resuelvo lo que me da el divisor, el numerador, y después resuelvo aparte lo que me da el denominador, ¿sí? Que acá es muy parecido, pero los dos términos, voy a tener un solo término del lado izquierdo y a eso le voy a tener que restar algo que va a estar entre llaves, ¿sí? Eso que está entre llaves van a ver que son dos logaritmos. Bueno, tengan cuidado porque ahí tienen que resolver al revés. Primero resolver estos dos y una vez que tengan el resultado de estos dos términos van a poder hacer la resta correspondiente. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a borrar esto primero. Como yo les digo siempre, yo les borro acá, pero para tener espacio, ustedes cualquier cosa pausan el video y vuelven para atrás. Y en el último ejercicio, como para que ustedes puedan corregirlo o hacerlo, que es el i, tenemos el logaritmo de lo siguiente: 0,001 dividido la raíz cuadrada de 10 y todo eso elevado al cubo, ¿sí? Recordamos que, vamos a extender este paréntesis porque si no va a ser macana. Recordamos que cuando el logaritmo no tiene escrita su base, pero tenemos la palabra log, la base que está acá escondida entre comillas es el 10, ¿sí? Y recordamos que esto es lo que se conoce como logaritmo decimal. También fue explicado en videos y clases anteriores, así que cualquier cosa van y lo retoman. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, en mi argumento yo ya tengo un 3 acá, así que lo que me va a convenir es sacármelo de encima. Me lo saco de encima multiplicando adelante, como todos los exponentes, y me va a quedar el logaritmo de 0,001 sobre la raíz cuadrada de 10. Bueno, si esto lo quiero seguir, si quiero seguir aplicando las propiedades, esto lo puedo pensar de la siguiente manera: 3 por... Y ahora tengo que tener cuidado porque voy a aplicar la propiedad de la división acá. Cuando yo tengo una división, cuando yo tengo el logaritmo, mejor dicho, de una división, eso lo puedo separar como la resta de los logaritmos. Entonces, por un lado me va a quedar el logaritmo de 0,001 menos el logaritmo de la raíz cuadrada de 10, que directamente vamos a ponerlo como 10 elevado a la 1 medio. Pero lo que tengo que tener en cuidado acá es que no puedo multiplicar el 3, este 3, con lo que me da este primer logaritmo, sino que lo que voy a tener que hacer es resolver esto. Lo que voy a tener que hacer es resolver esto primero y después sí a 3 multiplicarlo con lo que me dé toda esa cuenta. Así que esa es la parte donde tengo que tener mucho cuidado. Bueno, la ventaja que tenemos acá es que este logaritmo y este también lo podemos resolver con la calculadora, ¿sí? Porque tenemos en la calculadora científica o en la del celular, tenemos la tecla que dice log. Bueno, esa, o mejor dicho, ese es el logaritmo decimal. Por lo tanto, acá, cuando resolvamos, a ver, yo tengo que preguntarme cuál es a cuánto hay que elevar en este caso, ¿no? Vamos a hacer los remarcos por las dudas que no estén viendo el mouse. Tengo que preguntarme 10 elevado a cuánto me da 0,01. Si no tengo la calculadora, lo hago en la calculadora, pero me da 3 negativo, ¿sí? Y de este lado lo que puedo hacer, como ya habrán imaginado, es sacar el exponente adelante multiplicando y me va a quedar el logaritmo de 10. Bueno, si seguimos resolviendo, y no sé por qué estoy escribiendo con azul ahora, pero se dio así, me va a quedar menos 3 menos 1 medio por el logaritmo en base 10 de 10, que me tengo que preguntar 10 elevado a cuánto me da 10, y ese resultado es 1. Si no me creen lo pueden hacer en la calculadora, pero bueno, lo podemos pensar de la misma forma. Seguimos manteniendo el 3 de afuera de los corchetes
Y ahora resolvemos primero esta multiplicación, la de menos 1/2 por 1, que nos va a dar 1/2. Ahora sí resolvemos la cuenta que está entre llaves, ¿sí? Si resolvemos esta cuenta nos va a dar menos 7/2, si no me equivoqué. Cualquier cosa, como dije, ustedes me sabrán corregir. Y si resolvemos la última multiplicación, que ahora sí ya resolvimos todo lo que está entre llaves, esto nos va a dar menos 21/2, ¿sí? Así que este va a ser el resultado final. Como les dije, tengan cuidado que primero tengo que resolver todo esto, que es lo que corresponde al divisor, a la división, perdón, a esto que tengo acá, ¿sí? Y después de que resuelvo todo esto, toda esta parte del logaritmo, después lo multiplico con el 3. Bueno, al aplicar la propiedad también es lo mismo. Primero resuelvo, como dijimos, todo esto, obviamente en partes, ¿no? Y después lo multiplico con el 3. Así que bueno, espero que les sirva el video y cualquier cosa, si me equivoqué en alguna cuentita, pueden ponérmelo en los comentarios o me avisan, pero el concepto está y les quedan algunos para terminar de corregir a ustedes. Así que bueno, les mando un saludo.